Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y DC, el que toca hoy y el otro de fútbol, y acá estamos. Vamos a cambiar un poquito la idea. Veníamos los lunes con los especiales de las series de Disney Plus. Ahora, bueno, hoy vamos a hablar de DC y el miércoles vamos a hablar de Marvel. Así que, bueno, para cambiar un poco la temática. Y hoy vamos a hablar de otro de los personajes del DCU, porque también estamos en una serie en DC, recolectando personajes de DC, sobre todo el DCU. Hemos hablado ya de la Wonder Woman de Gal Gadot, el último fue el de Harley Quinn, de Margot Robbie, Jason Momoa como Aquaman, el Batman de Ben Affleck, y bueno, vamos a hablar del Flash de Ezra Miller y otros tantos personajes, pero bueno, este es uno de los más representativos, ¿no? Por ser quien es y por todo lo que logró. El Superman de Henry Cavill. ¿Por dónde empezar, no? Realmente es bastante difícil. Creo que es bastante inabarcable este Superman. Y lamentablemente ha sido un Superman que no ha corrido con la mejor de las suertes, ¿no? Recordemos su inicio en Man of Steel. Yo creo que fue, lo he dicho acá, fue un inicio perfecto. Fue un gran inicio de personaje. Porque sentó bien las bases. Porque ayudó a que el personaje pueda ser el primero en aparecer en el DCU, eso siempre es como importante. Yo creo que ahí es donde vemos mejor a Clark, porque bueno, fue, su única película individual, más allá de que me puedan decir que está Batman v Superman, no es una película, es una película más de Superman que de Batman, pero no es una película de Superman. Entonces ya la cuestión va por ese lado, y me parece bastante interesante. Creo que ahí se hace una exploración de sus formas, de su pasado. Creo que se explora muy bien todo lo que tiene que ver con el peso de ser un héroe, el peso de su familia. Pero vemos acá, a diferencia de otras versiones, vemos un Superman errático. Vemos un Superman que debe aprender a lidiar con el heroísmo, a lidiar con los errores. Vemos un Superman que, por ejemplo, tiene problemas laborales, tiene muchas cuestiones y que recién llega al diario sobre el final de la película. O sea, hay un largo recorrido que es tomado de una forma distinta y que me parece muy interesante de poder verlo. Me parece que es un Superman muy introspectivo, que carga con muchos errores. Y algo que me gusta, digamos, este Superman prácticamente fue dirigido por Snyder, porque hemos tenido la Man of Steel, Batman v Superman, después tuvimos la Liga de la Justicia, eso terminó siendo de Whedon, pero después de Snyder, y una vez que fue ahí, después, apareció en algún que otro momento, pero en esencia en las películas fue eso, ¿no? Y prácticamente podemos hablar de la postcréditos de Black Adam, sí, pero la verdad es que no tiene mucho sentido comentar eso. Realmente no hace a la estructura del personaje. A eso voy. Siento que hay un trasfondo muy importante con el personaje. Siento que el personaje tiene un recorrido interesante. Me da la sensación de que le faltó desarrollo, lamentablemente. Pero me gusta esta idea de que, como digo, un Superman errático, un Superman que comete errores. Y creo que lo que podemos abarcar es el ciclo de estas 3 películas, porque después, como insisto en eso, o sea, hablar de una postcréditos y de lo que pudo ser, es complicado. Se luchó mucho para que él vuelva y hoy por hoy él volvió, después se terminó resolviendo otra cosa. Para mí, y yo lo banco mucho a James Gunn, lo saben, para mí ahí hubo un error, por lo menos en la idea. Sé que hubo como un malentendido, pero me parece que generar la ilusión y que después se apague así es complicado, pero creo que Henry Cavill hizo un gran trabajo. Como digo, un trabajo muy de cerca, que me parece que lo que lo caracteriza es que vemos cómo la sociedad interpreta a Superman, lo cual siempre me parece es algo bueno, porque no es fácil, o sea, ver qué rol tiene la sociedad en este sentido, qué piensa de Superman, qué creen que es. Porque Batman y Superman, para mí, lo bueno de Batman, dentro de las cosas buenas que tiene Batman y Superman, es esto de plantear una moralidad. Esto de plantear
hasta qué punto Superman le está haciendo bien en la ciudad. Es algo que está bueno que se plantee, porque es como el Civil War en el mismo año de los Avengers. Es como, bueno, sí, todo bien, pero hemos causado un desastre en algún momento en ciudades. Y así quedó Metrópolis después de la pelea en el final de Man of Steel. Eso es bastante interesante. Es un Superman muy conectado con su familia de la Tierra. Muy conectado con su pareja, con Lois. Creo que ahí hay un punto a favor de que como que ya no tiene que estar ocultando y cambiando la identidad, lo cual no está mal, lo cual no tiene, si querés, algún toque en el sentido de querer revelársela y todo, como pasa en la saga de Christopher Reeve. Pero acá le da el toque distintivo y terminar con eso. Siempre se lo habla como un Superman bastante serio. Yo creo que lo que pasa es que es más el contexto que el Superman en sí. Yo creo que es un Superman bastante... Es otra versión, o sea, si queremos que todas las versiones se parezcan a alguna puntual en los cómics o a la de Christopher Reeve, bueno, la verdad es que estamos cerrados. Es un Superman distinto, más enojado con la realidad, pero lo dice Axel KSS, creo que en la review de Batman y Superman. El personaje de Christopher Reeve también estaría enojado en este contexto. Es así, y si contamos por ahí en la 3 y la 4 también hay un enojo grande. Entonces, depende más el contexto. Se lo dotó un contexto más apocalíptico y yo creo que en el futuro podríamos haber tenido un contexto diferente para que Superman pueda explayarse. Como digo, para mí en Justice League termina siendo una conexión importante. Su regreso, bueno, fue muy anunciado, demasiado, pero estuvo bien, estuvo muy bueno, sobre todo, bueno, en el Snyder Cut con ese traje negro espectacular, que me podrán decir que quizás no había tanto fundamento para que aparezca, pero bueno, es un regalo a los fans y listo. Pero es muy lindo traje y es muy linda esa aparición y cómo realmente logra conectar nuevamente todo. Creo que es un Superman que realmente, de los que hemos visto en el cine, que hemos ido repasando todas las películas, creo que es el Superman que más vemos su gran poder. O sea, que más vemos el impacto, porque tiene que tener luchas mucho más fuertes que lo que tuvieron las demás. Vos fíjate que el Brandon Routh peleó con Lex Luthor. Sí, tuvo que demostrar fuerza, sí, hay escenas muy épicas. Y como digo, para mí la mejor escena de Superman en el cine probablemente sea la del avión de Superman Returns. Pero después, yendo a lo puntual, el de Christopher Reeve realmente pelea con Lex Luthor, no tiene peleas tan fuertes. Y si nosotros vemos el final de Man of Steel o tan solo la pelea del final de Batman y Superman, vemos que Superman realmente demuestra un poderío físico imponente, realmente. O sea, en ese sentido creo yo que es algo muy bueno, que es algo bastante interesante de ver y que lo identifica. Lo identifica los trajes, un traje muy lindo, bastante distinto de todo. Lo identifica haber salido un poco de la estela de Christopher Reeve, que era lo que le pasó lamentablemente a Brandon Routh en Returns. Le jugó a favor haber tenido un universo nuevo, compartido, primer Superman que logró, que pudo interactuar con la Liga de la Justicia. Pero bueno, también lo castigó la desorganización imperante que tenía DC, todos los líos institucionales y de decisiones y de rumbo, de conexión de personajes, el apuro, porque matarlo en la segunda película a mí me sigue haciendo ruido. Obviamente que sabemos que iba a volver, porque sí, pero me hace ruido que realmente lo hayan matado en la segunda película. Es uno de los aspectos que no sé si estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. Me cuesta decidirme porque es algo impactante, pero que sabemos que no iba a durar mucho. Y a la vez es algo malo para la segunda película, que ya tenga que cargar con tanto peso el personaje. No sé, me parece que estoy más del lado de que no estuvo bien, pero bueno, sabemos que tarde o temprano iba a volver, que eso iba a pasar. Le da autodramatismo a la película, está buena su conexión con Batman, pero bueno, creo que lamentablemente un poco le pesó eso, y después ya en la Liga de la Justicia queda un toque opacado porque aparece más sobre el final, y bueno, ya después tuvimos la Apocalipsis de Black Adam y poco más, así que por ese lado una lástima. Quedó marcado por un montón de cosas como lo del mostacho, cosas que parecen mínimas pero que lamentablemente terminan marcando a veces un personaje.
Y bueno, lamentablemente es lo que pasó. Pero bueno, creo que Henry Cavill terminó siendo un muy buen trabajo, un trabajo serio. Y que, bueno, no descartemos que en algún momento vuelva. Esto es así. Ustedes saben cómo funciona el cine de superhéroes. Y cómo funciona bien el cine en particular. Así que no descartemos su regreso. Es un muy buen actor. Y que, bueno, yo creo que va a tener probablemente una revancha en DC. Él se la merece. Él merece continuar con el personaje, tener un regreso triunfal. Pero bueno, por ahora lo vemos difícil, lo vemos lejano. Pero bueno, me parece que su Superman marcó un legado. Y bueno, nada, el que inició todo no pudo continuar de la misma manera. Y otros personajes fueron apareciendo. Y Superman como que quedó siempre un poco más relegado. Y eso es una lástima. Y muestra de esto es el cameo en Shazam, por ejemplo, que no es Henry Cavill, que no parece, y ahí te das cuenta de los problemas que estaban teniendo. O el cameo en Peacemaker. La verdad es que esas son cuestiones que dejan un poquito ahí al personaje complicado, pero no es culpa no es culpa de Henry Cavill. Son de las cuestiones que ha ido decidiendo y sí que han ido complicando al personaje. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo el miércoles con el podcast de Loki, la tercera serie ahí de Marvel Studios. Y bueno, les agradezco. Nos vemos. Chau, chau.